bienvenidos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. Hoy tengo de invitada una de mis personas favoritas en el mundo entero, ¿verdad? Y una de las mejores doctoras, y me lo atrevo a decir porque yo he viajado por el mundo entero buscando ayuda para mi hija Raquel, una de las mejores doctoras del mundo para niños con autismo y otros problemas del neurodesarrollo, la doctora Dolly de León. Bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Estamos felices de compartir contigo. De verdad, una mujer que inspira a tantas madres. Y cada rato cuando recibo padres y me dicen, yo hice esto porque lo vi en un podcast, porque Miriam me dijo esto, porque... Entonces me he dado cuenta a través de Miriam la importancia del trabajo que ella hace, porque está llegando donde un médico nunca va a poder llegar. Y esta es la idea de este tipo de conversaciones. Gracias, doctora, porque te considero más que una doctora, o sea, un ángel, una amiga. Cuando yo digo que eres una de mis personas favoritas, es el nombre de mi hija. O sea, yo te adoro, y te adoro por todo lo que representas, por la persona que eres y por lo que estudias y por lo que has logrado en Raquel y en tantos niños más. Pero más que nada es tu espíritu. Ustedes no conocen a esta doctora personalmente, Dios primero tengan la oportunidad, pero esa mujer estudia toda la noche estudia y todo el día atiende. O sea, yo ya he recibido llamadas tuyas a las 2 de la mañana. Miriam, es el timo. El tema está en el timo. No sé, cosas que te empiezas a soñar y estudias y le encuentras la vuelta, y yo creo que eres el Picasso del autismo. O sea, vas pintando esta foto, vas creando algo tan importante y no hay muchos médicos que lo logren. Entonces, por eso te agradezco. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que a todo el mundo le interesa. ¿Qué debe comer mi hijo? ¿Cómo lo debe comer? ¿Y cómo hago que coma? Este tema es el que nos atormenta a todos. Hoy vamos a conversar sobre una dieta en particular patentizada por la doctora Dolly de León. Se llama la dieta Red Rot Red. ¿Por qué la diseñó? ¿Cómo funciona? ¿Cómo la puedes hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y cómo lograrla? Entonces, yo creo que con eso podemos empezar. ¿Qué es la dieta Red Rot Red? ¿O por dónde quieres empezar tú esta gran conversación? Bueno, exacto. Puede ser como cómo se llega a esto. Ok. En realidad, como Miriam dice, en verdad nosotros nos dedicamos a leer mucho en el tema de la investigación, todo lo que se publica sobre microbioma, sobre todo si viene de la Federación Europea y la Americana, o de la AGA, que es la Sociedad Americana de Gastroenterología. Yo siempre le presto mucha atención a estos papers porque son gente que conozco, son científicos que conozco y sigo. Entonces yo empecé a leer conceptos de cómo el alimento modificaba ciertas cepas bacterianas, y yo me empecé a dar cuenta que cómo estas cepas sí estaban en autismo o no estaban. Entonces empecé a ver artículos que te publicaban, por ejemplo, que es diferente si tú comes un procesado a que si tú comes un alimento natural. Okay. Eso fue un concepto. El otro concepto era que hay un tipo de dieta proinflamatoria, que era una dieta que producía que el microbioma fuera un microbioma totalmente desequilibrado y generara inflamación con alteración del sistema inmune. Y cuando empecé a leer estos papers, decían que la dieta, este tipo de dieta es dieta rica en harinas, alta en lácteos, alta en azúcares, alta en bebidas azucaradas y alto en procesados. Entonces fue algo que me fue quedando. Y de ahí salió la primera dieta, la generalizada, gluten free, dairy free, sugar free. En realidad la primera dieta la hice con mi hija, a decir la verdad. Entonces, cuando yo hice la dieta con mi hija, recuerdo aquellos días, y anecdóticamente le digo a los padres, cuando mi hija se trababa en algo, yo me quedaba en mi casa. Me quedaba totalmente en mi casa y buscaba en la alacena, porque sí tenía el concepto del microbioma. En aquel tiempo no lo era, pero Miriam sabe que desde el día cero yo digo, el microbioma estaba segura que era. Me ayudó este pensamiento de la anestesia, porque el anestesiólogo es un fisiólogo. En realidad nosotros somos fisiólogos, funcionamiento del cuerpo humano completo. Entonces yo me quedaba y miraba, a ver, saca qué le hemos dado. Y a veces ahí empecé a descubrir cosas que hoy en día entiendo más. Como por ejemplo, si yo cambiaba de marca de sal, como que se disparó. Solo había cambiado la sal. Le puse un aceite que no había usado, entonces como que está peor. Pero yo tenía un mal concepto porque yo solamente usaba dieta libre de gluten, caseína, soya y azúcares. Que es la cosa generalizada, la que la mayoría de las personas hacemos o sabemos hacer. Es una dieta muy rudimentaria y no sé realmente ni cómo se llegó a eso, porque sí tiene base científica hoy, pero en aquellos momentos no era nada científico la base, no era bien nada, sino se suponía por estadísticas de padres dentro de Estados Unidos, dijeron, porque yo fui a esas primeras reuniones donde se reunieron muchos padres con hijos con autismo y dijeron, los que le quitamos los lácteos vemos mejorías leves en esto y esto. Y de ahí surge todo esto. Puras anécdotas. Puras anécdotas. Y luego llegó la ciencia. Luego llega la ciencia porque
sabemos que el microbioma tiene que ver 100% con el procesamiento de la comida, Sí. pero también la comida influye en tu microbioma. Es donde empezamos a ver estas publicaciones. La comida influye en tu microbioma, un concepto, el otro concepto, la dieta, todo alimento procesado desconforma el microbioma. Y el tercer concepto, que fue el que más me mató de todos, que es el que inspira mi vida de verdad ahorita, y a lo que yo quiero ir es a eso, que el alimento vivo, o sea, el alimento que no recibió procesamiento ni congelamiento de ningún tipo, es un alimento vivo. ¿Y por qué es vivo? Si está muerto, un animal muerto. Porque contiene vida, que es el microbioma. El humano toma el microbioma del ambiente, del vaso de agua que me tomé, de la convivencia diaria entre nosotros y sobre todo bacterias, el microbioma, bacterias, lo tomamos del ambiente, de lo que tú comes, bebes y con la gente que te relacionas. Pero la comida impacta de forma muy directa el microbioma. El microbioma varía directamente. Por eso cuando uno investiga, toma muestras varios días seguidos a ver cómo varió de acuerdo a la comida. Y ahí no entendíamos tanto, pero había sesgo, porque mucho de lo que tú comes hace que modifiques el microbioma. O sea, perdón, quiere decir que un alimento, o sea, un pedazo de pollo crudo, ¿verdad? Está vivo. O una zanahoria o un vegetal, al no haber sido tocado, procesada, pues tiene bacterias. Correcto. Lo que está vivo en ese alimento son sus propias bacterias. Correcto. Y al yo comerme esas bacterias, alteran las mías, para bien o para mal. Correcto. Bien, ok, estoy contigo. Entonces aquí este concepto me cambió la vida porque empecé a estudiar más sobre el microbioma, sobre el alimento. ¿Sí? Claro. Ajá, entonces, ¿cómo es el microbioma de la zanahoria? ¿Saben que el microbioma de la zanahoria no es el mismo que el de la papa? ¿Saben también que el microbioma del arroz no es lo mismo que el del camote? El microbioma de la vaca no es lo mismo en la oreja que en el lomo, que en la cola, que en la pata. El microbioma del cerdo no es lo mismo en los intestinos que en la trompa. Todo es único, es como una sella, una DNA única. Sí. Okay. Y si nos vamos a más ciencia pura, todos estos son artículos que empezamos a leer, nos dimos cuenta que el microbioma, al igual que la raza humana, que somos genes, nosotros somos como una bacteria, poblamos la Tierra en una forma triangular, de acuerdo a las razas. Okay. Esa es nuestra distribución. Y en el cuerpo humano, el microbioma, que es genes, se distribuye en el humano en forma triangular igual, que lo hace en los mamíferos y en las plantas. Eso es matemática. El humano es un problema matemático. Okay. Somos big datos. Y los big datos, todo esto que estamos tomando, parece una locura lo que te estoy diciendo, pero todo esto viene de aquí, de muchos artículos que fuimos leyendo. Entonces yo llegué... Pero no entendí lo del triángulo. ¿Cómo es que se organiza el triángulo? O sea, el triángulo se organiza por progresiones aritméticas de bioinformática. Uh-huh. Se ve cómo se distribuye el humano genéticamente por bioinformática. Son estudios de genética e informática. O sea, quiere decir, somos esto, esto y esto. Ajá. Por ejemplo, anglosajones, latinos y alemanes y yo no sé qué. O sea, ¿cómo nos distribuimos los humanos en la Tierra? En forma triangular, okay. según las razas. Okay. Eso es antes de la migración masiva. Uh-huh. Ahora, en los animales también la distribución de la genética que porta el animal es el microbioma. Okay. También en forma triangular y las plantas también. Cuando tú tomas un alimento congelado, uh-huh. ya no tiene microbioma. Porque le mataste los bichos. Exacto, le mataste los bichos. Otros pudiste haber inactivado, pero ya el microbioma rico de la zanahoria que produjeron en las tierras altas de Chiriquí y te lo llevaron a tu plato, no es lo mismo. Ya. Si yo esa misma zanahoria de Cerro Punta la tomo y la envío a Alemania, ya no es lo mismo, ya no es igual. Por eso es que hay que comer también lo que está en season, lo que está, los alimentos. Anteriormente, los cavernícolas, ¿verdad? Comían lo que había en el momento, no tenían para deportación de alimentos. Ese segundo concepto también lo utilicé para la segunda parte de la dieta, pero entonces en la primera parte de la dieta nuestra, y la implementé cuando me inspiró una niña que en pandemia vino con un sangrado digestivo a mi consultorio, no autismo, sangrado digestivo. Le llamaban anecdóticamente, me dijo la madre, la niña colonoscopía, porque tenía múltiples colonoscopías desde que nació, desde los 9 meses de edad. La niña hizo una colitis necrotizante, o sea, el colon se le necrosó, hicieron una parte que le quitaron y la niña después hace sangrados digestivos desde que tiene 10 meses hasta los 10 años que yo la conozco. La niña tiene 12 años y medio, no, 13 años ya, y yo la conozco con 10 años y yo tenía ya mi concepto Dije, la dieta de autismo no está bien. Yo venía con esto. No puede ser que nada más sea esto y esto, si la comida la procesa el microbiota, pero ahora entiendo que la comida la procesa la microbiota, pero la microbiota que tiene la comida también permite que tú la proceses. Claro, o sea, era como que al principio se pensaba que era unilateral. Ajá. Ok, lo que comes te afecta en términos de inflamación, pero nunca por su microbioma, sino por el tuyo. Entonces, ambos microbiomas
conectan, Y o el se alimento- potencian o se destruyen. se destruyen. Exacto. Entonces, Wow. el microbioma que porta un alimento que tiene biomas ricos de la tierra, porque nosotros los humanos estamos hechos con todos los materiales de la tierra: hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, los mismos alimentos. También tenemos estas bacterias de la tierra. Entonces, ellas en un alimento te ayudan a procesar. Cuando esa bacteria en tu cuerpo coloniza tu cuerpo, y te va a ayudar a procesar posteriormente la zanahoria, la papa. O sea, son descubrimientos de ahora, del microbioma y el alimento, porque eso es todo un mundo. ¿Ves? Wow. Entonces, cuando ella me llega a la consulta, yo tenía la idea: esta dieta de autismo no sirve, y ella estaba a punto de cambiarla, leyendo todos estos conceptos, y estaba a punto de quitar el procesado, ya concluyendo de que los artículos dicen que el procesado es una porquería, lo voy a quitar porque eso está muerto. Wow. Entonces tenía el concepto de que el alimento era vivo. Wow. Luego, y entonces me llega la niña con el sangrado. El sangrado descubrí yo que tiene 3 mecanismos. Eso sí lo descubrí ahí con la niña. El sangrado tiene un mecanismo inmunológico y un mecanismo molecular y celular, por decirlo así. Ok. ¿Sí? O del mismo procesamiento del alimento. Pero en la parte del mecanismo inmunológico sería si eres alérgico al alimento, Ok. o si eres intolerante al alimento, que son sensible, que son 2 conceptos inmunológicos diferentes. Claro. Y el tercer componente es si eres intolerante. Entonces yo le hice a la niña las pruebas para decirle: sabes que por alergia tú no puedes comer esto, y solamente clavo de lo natural. Y luego por sensibilidad alimentaria no puedes comer esto. La niña totalmente, o sea, se transfundía mensualmente. Wow. Tuvo hasta un stroke una vez, o sea, tuvo un derrame cerebral por una transfusión, y se la arrastraba un poquito levemente. Como está cansada, se le nota, normalmente no se le nota. Wow. Yo puse mucho si le llamaba a esta dieta Retro-Red o la dieta Liam. Le quiero poner entre comillas Liam abajo, porque ella fue la que la inspiró y la primera que la probó. Entonces yo le hago las pruebas estas inmunológicas y me quedaba la parte de intolerancia. Entonces le dije: Liam, no existen pruebas de intolerancia aún. Para todos los alimentos no existen. Existen para lactosa, sacarosa, fructosa y sulfitos, que cada día aumenta más la intolerancia a sulfitos. Okay. Pero sulfitos, como está en todo lo procesado y congelado, y no te lo voy a dar, ¿para qué te lo voy a medir? Tal cual. Lo otro lo vamos a hacer con sangrado. ¿Qué te parece? Esto me parece importante lo que estás diciendo, y quiero ponerlo más sencillo para las personas que no están en este mundo. Y es que anteriormente, a ver, Miriam, mi hijo, yo hice exámenes y no es alérgico al gluten, entonces yo le doy gluten. La doctora acaba de mencionar no solamente alergias, sensibilidades, intolerancias, también está cómo afecta la conducta. Cuando la doctora hace una dieta, la hace muy personalizada en cada niño, haciendo estudios médicos, ¿ok? Si más bien esta información te va a dar muchísima esperanza y vas a poder implementar muchas cosas, lo que la doctora dice, por favor ten en cuenta que algo personalizado, donde la doctora tiene el chance de medir estas cosas que ya se pueden medir, para dártelo una dieta mucho más certera, científica, con certeza, vamos directamente a desinflamar a tu hijo particularmente. Entonces, bueno, continúa. Pero me gusta este ejemplo porque es un ejemplo que algo que tú puedes ver, que es un sangrado. Ok, claro. Entonces, esta niña me inspira a mí a meterlo al autismo, porque le vi la lógica, le vi el resultado. Entonces yo le digo a la niña: estos alimentos no puedes comer por inmunidad. Okay. Lo que los estudios decían que no se podía, se los eliminaste. O sea, todo Bien. lo que es alérgico y lo que es sensible. ¿Sí? Okay. Ahora viene la parte de intolerancia que no podemos saber. Porque no existe ahorita una cosa que yo te pueda medir. La intolerancia al cerdo, de la pata del cerdo, de la cabeza del cerdo, eso no existe ahorita mismo. Claro, sí hay de intolerancia, pero son bastante como generalizadas. Que claro. en eso empiezo a trabajar en los próximos años de vida que me queda, para ya mejorar totalmente la dieta. Varios, espero, de años de vida que te quedan, querida. Ok, hacer un estudio mucho más profundo del microbioma de cada. Mira, les tengo un adelanto. Normalmente te miden IgG para alimentos, ¿sí? Existen 4 tipos de IgG: IG1, IG2, IG3, IG4 y complemento. Todo eso vamos a tener muy pronto para estudiar en el alimento cuando hacemos la dieta personalizada. Y eso nos va a llevar a otro nivel. Pero ahorita vamos a consejos básicos. Claro. Entonces yo le digo a la niña: vamos a hacerla. Le hice entonces así. Me inspiré en que la alimentación nunca fue hecha. Para el que todo el mundo me conoce que yo soy una mujer full de fe. Entonces, como yo realmente creo en la Biblia. Esa es mi esencia. Sí. Y como la Biblia te dice, te manda a comer por estaciones. Por ejemplo, la Biblia te manda a no comer mezcla de semilla transgénica. O sea, te prohíbe el transgénico. Entonces yo dije: ¿sabes qué? Voy a seguir ciertas cosas como estas, de que las estaciones no siempre te permiten comer todo, ¿verdad? Así es. La naturaleza no fue que tú podías comer mango todo el año. La industrialización nos llevó a esto. Tal cual. Arroz todo el año. Entonces yo dije: no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer como lo más natural del origen del hombre antes de la industrialización. Voy a quitarle, lo voy a poner rotatorio. No le permito repetir nada sino a 7 días.
¿sí? Que en autismo a veces lo hacen a 4 porque Porque hay mucha selectividad. claro, pero idealmente sería una cosa diferente cada día. Exacto, por 7 días y repetir. Y luego entonces sí había leído un artículo, todo lo que yo hago es por artículo. Había leído un artículo que dice que una dieta, un cambio dietético que tú haces y lo sostienes por 3 semanas a 4 semanas, a veces hasta 6 semanas, empieza a cambiar no las bacterias, sino la química que generan las bacterias. Y empieza a haber un cambio en la respuesta de la enfermedad o salud que se estudia. En este momento era un sangrado. Entonces yo le dije Quiere a la decir niña, que puedes bajar inflamación, capaz no te cambies en los bichos que tienes, pero al bajar inflamación haces un ambiente mucho menos hostil y el sistema inmune funciona mejor y puedes atraer cosas nuevas. ¿Puede ser? fíjate que primero inflamación como que no es tanto, Ok. sino es bioquímica, o sea, como señales bioquímicas que van a hacer que exista la inflamación, o sea, va más antes de la inflamación. Antes de inflamarte. O sea, es poner el cuerpo en homeostasis. Algo así como, ¿sabes qué? Vamos a hacer, entonces eso lo hace, si tú haces un cambio y lo sostienes, vamos a vernos un mes y medio. Entonces yo le dije a la niña, vamos a hacer un cambio y a su madre, cada mes y medio. Vamos a sostenernos con esta dieta cada mes y medio, vamos a rotar, tú vas a notar la cantidad de sangrado. Entonces, pero es que normalmente yo lleno la taza, bueno, mírala si llenas menos, mírala si vas a llenarla 3 o 4 veces. Y así nos fuimos. Mira, yo no lo podía creer. Ella podemos traerla al podcast. Ok, claro que sí. Y ella empezó a bajar su sangrado dramáticamente, así, y empezó a expandir los sangrados. Ya la niña no requería transfusiones mensuales, Wow. sangraba como 2 o 3 veces al mes. Y entonces... Por me una dice, dieta. Aquí no estamos dando medicamento. No, solamente es una dieta. alimentación, gente. Y había cero más nada, ni siquiera un probiótico. Cambié el concepto del probiótico que tenía originalmente, que yo manejaba. Los pacientes que me tenían de antes saben que yo desde el principio mandaba probióticos. ¿Por qué? Porque yo creía que el microbioma era la causa del autismo. Y lo sigo creyendo. O sea, una del detonante, la alteración del microbioma. Porque hace todo un montón de locuras en nuestro cuerpo. Nos vuelve una tormenta. Entonces, le digo, y veo que todavía había unos días de sangrado con la niña y ella me dice, yo digo, tenemos que observar cuáles son los días. Ahora fíjate cuáles son los días, si son coincidentes. Me dice, doctora, sí, nunca lo olvidaré. Y me dice que fue zanahoria y arroz. Mira Los cómo días lo que comía, zanahoria y arroz. sangraba. Arroz orgánico, gluten free, sin transgénico. Yo aprendí mucho ahí. Zanahoria orgánica. Y trataba de buscar las locales y orgánicas. Tenemos unos proveedores aquí. La semilla, ahí me inspiré a trabajar un poco también sobre qué alimentos realmente el hombre se inventó y cuáles venían de la naturaleza. Claro. Es otro tema. Pero bueno, quitamos zanahoria y arroz y el sangrado se fue. ¿Sí? Permaneció así por casi 2 años y medio, Liam. Te dije, no puedes tomar procesados porque yo sí creo, y yo le midí su biodiversidad a la niña, tiene una biodiversidad baja, pero de aquí a que se apruebe el trasplante para sangrado, o sea, aunque yo lo he visto en hospitales de Boston, en niños que están sangrando activamente, los metían en trasplante. 2, 3 meses en trabajo de investigación. Y cedí el sangrado. Y así que yo, como ya yo he visto estos trabajos en los congresos, no es ninguna locura. Y para el que esté en un congreso de estos de microbioma, pensará que lo que yo estoy diciendo, o sea, es una cosa común. Pero el común denominador de la gente lo ve como algo raro y no te lo cree. Pero para los que investigamos, esto es una cosa tonta lo que te estoy diciendo. Claro. Sangrado con trasplante. Eso para esos tontos, los gastroespecialistas en microbiota y pediatría, que los hay varios. Tú dices. Pero hay en investigación. En investigación. Para sangrado y en investigación. Ya han visto esto. Pero bueno, vi varios trabajos donde eso sería con trasplante. No le voy a meter un trasplante a una paciente porque no tengo eso aprobado. Pero entonces yo no le puedo hacer más nada que decirle, mantente una dieta sin eso. Claro. Sin procesados y sin, sabes que zanahoria y arroz te activan. Pasó el tiempo, 2 años y medio, y hace como 3 meses, Liam me regresó, que la mamá me dijo, no la encontré y tuve que llevarla al hospital de niños y le metieron metronidazol. Bueno, de ahorita te digo, si era zanahoria y arroz, ahora serán a 20 alimentos. Ahora me tocará hacer todo de cero, ¿me entiendes? Y porque la niña fue al cine a comer palomitas y comió galletas Marías con su papá, que su mamá estaba de viaje, y le dio simplemente esto en el cine porque el papá dijo, ya debe estar curada y así, o sea, y Liam también, ya dije su nombre. Mi niña también, porque ella decía, tengo 3 años sin sangrar, que voy a sangrar por una palomita y una galleta María. Yo se lo había explicado, sangró, bueno, vino donde mí, ahorita la levantamos de nuevo, nos tocó poner recuperación fuerte y hasta que la levantamos la tenemos nuevamente sin sangrado y ahora estamos buscando nuevos alimentos, empezamos a buscar nuevos alimentos y en realidad aumentan. ¿Qué me enseña Liam? Lo que es bueno en alguien puede ser malo. Arroz gluten free,
no transgénicos, Claro, sin pesticidas. Yo tengo una pregunta. 2 preguntas. La primera es, ¿qué pasó? ¿Ella simplemente era intolerante a esos 2 alimentos y por eso sangró? Ella tenía mecanismo inmunológico para esos 2 alimentos. Okay. Tenía alergias, tenía una respuesta IG4. Y eso, pero no, los estudios no lo arrojaron, porque no habían estudios tan profundos. Así, teníamos otros alimentos, pero zanahoria y arroz no salía en respuestas inmunes. Entonces, no lo hubiésemos quitado por la tradicional. Ok, y la otra pregunta es, o sea, claro, por eso hiciste la dieta rotatoria, para poder darte cuenta si algún alimento. Ibas incorporando el alimento así poco a poco a ver cuál era el que disparaba el sangrado. Ok, y mi otra pregunta tiene que ver con, se come un paquete de galleta María, luego cae, la remisión se le va, empieza a sangrar de vuelta, le dan una medicina, la desparasita. Sí, porque la llevan a un hospital y normalmente se piensa que el sangrado es por sobrecrecimiento bacteriano intestinal y te mandan un metronidazol. ¿Qué pasó posiblemente dentro del sistema de esta niña que estaba bastante estable y al comerse un paquete de galletas María retrocede? ¿Qué habrá pasado, tu teoría? ¿O sabes? Yo sé que Liam había comido cosas antes. Ok. Ya venía rompiendo poco a poco las cosas. Y había probado, y cuando me senté con ella, sí, doctora, sí. Pero ¿qué pasa dentro de su cuerpo? Se desencadenan una serie de respuestas inmunológicas e inflamatorias. Ok, si su sistema inmune arranca, empieza a atacar el alimento y por ende se inflama todo ese aparato. Es su misma mucosa, su mismo cuerpo se empieza a destruir, empieza a haber infiltración eosinofílica, un montón de mediadores para no complicar a la gente, mediadores celulares aquí llegan y eso es una tormenta de soldados destructivos, inflamatorios, prendedores de fuego, y ella venía prendiendo el fuego. Ya. Este fue el jaque mate. Claro, cuando fue hacia la medicina tradicional y no de precisión, porque la doctora Dolly no hace medicina alternativa, ella hace medicina de precisión, simplemente pues a lo general, pues le metieron lo que dice el librito sin haber visto ese historial de esa niña y ver, ven acá, yo le meto esta medicina, puede desencadenar un montón de problemas. Sí, entonces aquí le vamos a golpear la cabeza a un montón de gente más, porque normalmente se sabe que es sangrado SIBO, ¿sí? SIBO, sangrado. Entonces, el SIBO se trata con metronidazol, primeras rondas no cede, vancomicina, que es de amplio espectro, no cede, pueden coger rifaximina. Cada vez que tú haces esto, es como lo dijimos en uno de los podcasts, es un bosque, lo estás quemando más. Entonces, todo este mecanismo de tormentas que se hacía por zanahoria y arroz y las cosas otras que le descubrí inmunológicas, ahora se puede hacer hasta por el agua, y eso es lo que ocurre en autismo. Wow. Entonces, hay autistas que yo digo, Dios mío, no pueden comer nada. No pueden comer nada. Porque su cuerpo no asimila nada. No, es que yo aprendí todo esto por el autismo. ¿De dónde me dicen? ¿Dónde tú te sacas todo esto? Por el mismo autismo y estudiar el microbioma, pero el autismo es la máxima expresión de no tener nada. Y además ya medido, la diversidad de esta gente es demasiado baja, de muchos de los niños. Entonces, si estamos hablando de que no tienen lo que te ayuda a hacer que tú puedas tolerar la comida para que la comida no te autodestruya, normalmente la gente está acostumbrada a escuchar enfermedad celíaca, comes gluten, se te desarrollan anticuerpos contra la celiaquía y empiezas con problemas inmunológicos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero estos niños es como si fueran celíacos, o sea que autoinmunidad contra el papa, yuca, pimienta, ajo, arroz, aceite, arroz, gluten free y naturales. Esto sucede porque al tener pocos bichos buenos en la microbiota, que está directamente relacionada con la digestión de estos alimentos, al no reconocer el cuerpo como alimento, digamos la papa, el anticuerpo lo ataca. Sí, o sea, no lo procesa bien, desencadena una respuesta inmune con un montón de moléculas, como si fuera un fuego, pues, y esa respuesta inmune es el que hace el daño. Y una pregunta, digamos que tengamos un niño, ni hablar de lo que están comiendo procesados todos los días, que sabemos. Ni hablar. O sea, estamos hablando de un niño que ya está bastante limpio. Dice, yo tengo la dieta perfecta, pero están comiendo gluten free, cookies gluten free, cosas así que están llenas de tóxicos y químicos. De por sí eso no existe que tu hijo lo digiera. No. Si viene en un paquete, un congelado, una lata, tu hijo no lo digiere. Punto. No tienes que hacer ni un estudio para eso. Sí, porque aparte, perdón que te interrumpa, aparte ahí del mecanismo inmune y de inflamación y toda esta tormenta de moléculas o citoquinas que veríamos una tormenta desastrosa, también puede existir aquí que al no tener microbioma no tiene lo que se llama xenobioma del cuerpo. Okay. Las sustancias, lo que es un xenobioma es lo que se encarga de procesar o limpiar tu cuerpo toda química que no es una química original. Y lo que hemos aprendido también con las ciencias ómicas es que
no hay dos humanos iguales en cuanto a química. ¿Sí? Nos enseñaron en medicina que sí, que todo el mundo tiene unos patrones normales de hemoglobina no sé qué, de química sanguínea, sí, ok, pero tú y yo no nos hemos puesto en la misma química. Tú podrás tener plomo, yo podría tener aluminio. Claro, puedes tener, estamos hechos de ingredientes diferentes. Ajá. Sustancias químicas que están bloqueando ciclos celulares ya, porque no tenemos microbioma. O sea, esto pasa en autismo. Al no tener microbioma, no tienen cómo limpiar los tóxicos porque ese es el xenobioma del cuerpo, que le dio un alimento, que le dio el agua, que le dio un medicamento, que le dio cualquier cosa. Y entonces, encima de lo inmunológico y lo inflamatorio, se desencadena una respuesta de toxicidad también, que originalmente y anecdóticamente muchos médicos originalmente pensaron que una de las causas del autismo era toxicidad por metales. Claro. Oye, pero es que no existe un autista que no tenga metales, por favor. Si el microbioma es el que limpia de metales. Es que te tiene tanto sentido. Cuando a mí me dicen los papás, ay, mi doctor me mandó a hacer un estudio de metales pesados, lo primero que yo pienso, ese doctor no sabe lo que está haciendo. Porque bien, te gastaste, no sé, $300, $400 en ese estudio de metales, te van a salir por las nubes y nadie te puede resolver. Porque la mayoría de los doctores no van a quelar porque es peligroso, pero es que esto es una respuesta a un microbioma que falla. No le hicieron un estudio de microbioma, le hicieron un estudio de metales. Van a salir mal. O sea, es como agarrar a una persona obesa y chequear el colesterol. Claro que lo tiene mal. El otro chip que se tiene que sacar la mamá es la medicación y la respuesta. Un medicamento para cada cosa. La medicación y la respuesta. Por ejemplo, no solamente las mamás, los médicos no. 90% de los médicos. Sí, como ahorita yo pienso que estamos dirigidos más a mamás en este momento. Sí. Voy a poner el ejemplo clásico que me acaban de preguntar. Un paciente que se le quitó una infección urinaria, que mejoró mucho, que está hablando, que le queda un tema de plomo y tenía zinc alto y eso tiene una relación zinc con los metales pesados. Tiene plomo alto, entonces yo le digo, esto es con calma. Claro. No, yo quiero algo para bajar el plomo. Si yo le doy algo para bajar el plomo, sería un quelante y eso daña. Yo nunca en mi vida he usado un quelante. Yo creo en que el cuerpo, si le da las herramientas para salir adelante, con un microbioma sano y con una optimización en todos esos valores normales de sus deficiencias celulares, el cuerpo arranca. Pero las mamás a veces, y si caen en el error de buscar consejos donde no es, meten cosas extras y van perdiendo el hijo. Claro, o sea, aquí no se trata de medicamento o de ir a lo químico, es al revés. Se trata de hacer un detox de esas cosas. Entonces, cuéntanos cómo funciona la dieta Red. Entonces, dicho esto, le dije todo. Entonces yo dije, bueno, ok, esta niña se mejoró por 3 años sin sangrado. En esos 3 años yo implementé la dieta Red. Se la presenté al maestro también, mi maestro, que lo adoro, y me dijo, tiene toda la lógica del mundo. Toda la lógica del mundo por los papers que hemos visto. Entonces, de ahí dije, voy a ponerle el autismo en práctica. Entonces, retiré, entonces la escribí, retiro todo procesado que sea gluten free, aunque me diga que está bueno, porque el día en que me enseñó el arroz gluten free, sin transgénico, sin fumigación ni nada, casi la mata. Claro, no quiere decir que tu hijo no puede comer arroz. Quiere decir que aunque sea el alimento más limpio, igual hay que analizarlo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, de por sí, la primera regla del Red, no hay ningún procesado. Ahora bien. Y química, vamos a decir, retirar procesados y ahora vamos a añadir, porque la dieta ahorita mismo tiene la 5ª versión, no procesados, vamos a retirar todo lo que se pueda que tenga químicos, o sea, debería ser 100% orgánico. Claro, en lugar que se pueda, pero hacemos ya bastante quitando los procesados. Exacto. ¿Qué es un procesado? Hay personas que no saben. A mí me encanta como tú lo pones. Para saber qué es un procesado, tú agarras el alimento y le preguntas, ¿quién te hizo? ¿Dios o un ser humano? Y si un ser humano tuvo que ver, eso es procesado. Entonces, lo que se pudre, lo que se daña, eso no es procesado. Lo que son las legumbres frescas, los vegetales, los tubérculos, las carnes crudas, las frutas, pero no en paquete y no en lata y no en congelador, porque lo que nosotros necesitamos es meterle vida a tu hijo. Vida. Y esa vida está en estos alimentos frescos. Todo lo demás es muerto. Aporta calorías, pero no aporta vida. Y lo que nuestros hijos requieren para empezar a funcionar sus sistemas es vida. Ok, entonces, primera regla de Red, quitamos todo lo químico y todo lo procesado. Correcto. Ok, ¿cómo funciona? Entonces, ahora me quedo con los alimentos de origen natural. Todo lo que venga de los mercados locales, preferiblemente, todos los tipos de carne. Ahora viene el segundo punto que le hice a Lian, fue rotar. Entonces trato de que si el niño no es tan selectivo, por lo menos rotarle bloques de alimento, respetando la nutrición,
para que tenga aporte de todos los grupos alimentarios. No repetir nada, lo óptimo 7 días, mínimamente 3 días, y aún con 3 días empiezo a ver que cede la selectividad. Entonces, esta dieta cede la selectividad. Yo lo he visto en carne propia. Mira, para ponértelo más sencillo, pasa que la doctora vive esto de diario, yo también, pero no todo el mundo entiende. Lo que la doctora hace es que ella, por ejemplo, si el paciente come una proteína como pollo el lunes, solamente le das esa proteína, no mezclas proteínas. No mezclo, no, porque es el día de pollo. Claro, es el día de pollo. No mezclas carbohidratos. Si diste papa, no le vas a dar arroz. Diste papa. Creo que sí, a veces mezclas vegetales, 1 o 2 vegetales por día máximo, sí, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros logramos evaluar el microbioma antes de hacer la dieta es lo óptimo, pero si ahorita mismo alguien está recibiendo un consejo así y nunca va a tener acceso a encontrar nada, ninguna ayuda, le puede servir le pongo una proteína por día de origen animal y también peces. No como las mamás que te dicen todos los peces están... No, peces pequeños se pueden usar. Okay. De pesca local, que no sea de tina. Peces locales. Entonces le pones una proteína por día, un carbohidrato por día, un aceite por día, un vegetal por día, una porción de fruta por día. Porque ya si les digo fruta, me he encontrado una que me dan 6 bananos y quedan locos los niños. Entonces, una porción de fruta por día antes del mediodía, preferiblemente en las mañanas. Okay. Y luego, ese grupo de alimentos que tú decides, ponte que hagas 3 bloques, que lleva un aceite, que lleva una especie. A veces la especie hay que quitarla. Tengo muchos testimonios para dar de especies y aceites. Entonces, rotamos estos bloques y no repetimos nada, lo óptimo 3 días, lo máximo 7 días. Eso lo puede hacer cualquier mamá. Ok, básicamente es, si lunes tu hijo va a comer pollo, puede comer pollito asado, puede comer pollito frito, puede comer pollo desmechado, lo puedes hacer como tú quieras, pero pollo, ¿ok? No pollo, carne y huevo, no, solamente pollo, desayuno, almuerzo y cena. Si va a comer papa, es la misma papa. ¿Qué quiere decir? No puede ser papa amarilla y después papa dulce, no, la misma especie de papa. Pollo, papa, brócoli, y digamos que la fruta le diste manzana. Y lo vas a hacer con un aceite, digamos que oliva. Tú usas usualmente oliva, coco y aguacate y grasas vegetales, de res o de pato, ¿no? Sí, lo de los aceites también lo saqué de publicaciones. Los aceites que dañan o desconforman el microbioma son los aceites de palma, el aceite vegetal, el aceite maíz, de soya, canola, el aceite de maíz, el aceite de canola. Nos vamos a quedar con los aceites, la grasa animal. Recuerden que los ancestros, o sea, mi abuelo, recuerdo que solamente cocinaban con grasa animal. Antes las ponían en vasijas y las almacenaban. La grasa animal local, que puede ser de origen. Y en Estados Unidos se consiguen y en los mercados, aquí en Panamá también. En orgánica tienen. Grasa de carne de res, de cerdo, de pollo, de pato, de ganso. De todo. De todo. Yo en mi casa, como no puedo usar esas cosas, somos kosher, yo lo que uso es o aguacate, coco o oliva. Porque esos son los otros que se pueden hacer. Claro, si tengo una reacción inmune de alergias a la res, no voy a usar grasa. Así ahí viene la cosa personalizada. Claro. Pero bueno, en términos generales, así. Entonces, la otra cosa también es la rotación. Ok, regresamos. Vas a darle un carbohidrato, una proteína, una fruta, un vegetal y un aceite. Si tu hijo come de todo, te salvaste. Te salvaste y le puedes dar una rotación de 7 días. ¿Qué quiere decir? Lunes pollo, martes carne, miércoles huevo, jueves pescado, no sé, viernes salmón. Y ojo, los peces tienen diferentes microbiomas. O sea, una corvina tiene un microbioma diferente a una tilapia diferente a un salmón. O sea, que ellos pueden usar diferentes. Es más, yo recuerdo que la doctora hizo una dieta rotatoria de huevo. El niño solamente comía huevo y arroz. Y yo recuerdo que tú dijiste, ok, un día huevo de codorniz, otro día huevo de pato, otro día huevo de gallina, un día arroz basmati, otro día arroz de jazmín, otro día arroz integral. O sea, hay maneras, porque recuerda... O sea, sí, perdón que interrumpa, pero sí. Exacto. Si tú rotas, aunque sea lo malo, ponte que tú dices, mi hijo solamente toma desayuno pancake y cereal, gluten free y arroz. Ok, pero le doy pancake todo el día, todos los días. Entonces yo digo, no, aunque sea rotando lo malo, Miriam, aunque sea rotando lo malo, yo lo he visto con estos ojitos, que la rotación despega el hambre para otras cosas. ¿Por qué? Porque hace algo con el microbioma, con el metabolito, eso se llama metabolómica, con el sistema inmune, que el niño desinflama un poco y el niño come. Niño que come selectivamente está inflamado. Eso, por favor, escúchenlo de vuelta. Doctora, dígalo de vuelta. Niño que come selectivamente está inflamado. Otro dato, niño que tiene reflujo está inflamado, tiene una intolerancia.
alimentaria. Una forma de medir la intolerancia alimentaria, uno de los síntomas es el reflujo. ¿Y cómo sabes que tu hijo tiene reflujo? A veces es cuando están masticando la camisa o siempre están babeando. Se comprimen. Siempre tienen la barriga contra un mueble o quiere estar boca abajo. En el caso de Raquel, le gustaba tomar agua extremadamente fría. O sea, no puede tomar al tiempo. Tocaba la temperatura antes de tomarla. Esos que tragan hielo todo el tiempo a veces también tienen reflujo. Claro. Entonces, o pica también, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa con el reflujo? El reflujo simplemente es un desbalance del microbioma y está inflamado. Ok, yo quiero decir una cosa importante porque es lo que he visto en las consultas que hemos hecho con los pacientes. Miriam, eso es imposible, mi hijo no va a comer nunca carne, ni pollo, ni pescado, ni nada. ¿Qué come? Come pizza, come papitas, come cake, come... Uno como padre tiene que saber dos cosas. Nuestros hijos tienen techo. Sí que lo tienen, pero es de cristal. Nos toca a nosotros romperlo. Y para eso tenemos que saber de a dónde viene esa selectividad. Viene o está inflamado o está adicto, porque tiene un intestino permeable, entonces todos esos alimentos lo vuelven adicto, ¿verdad? Qué bonito saberlo, porque cuando ya empiezas a cambiar la alimentación, pasa algo muy bonito. La inflamación baja y el niño come cosas nuevas. Tuvimos ahí, si recuerdas, la mamá de Mateo que dijo, mi hijo solamente comía pizza y papitas y chicken nuggets. Sí, los chicken nuggets, los famosos chicken nuggets. Esta mamá decidió realmente comprometerse y empezó a darle las sopas porque Dolly dice, bueno, pónselo en sopa y dáselo en jeringa. Tu hijo aguanta, agarraba la sopa del día, que era, qué sé yo, pollo, papa y pepino, por un ejemplo, lo licuaba y se lo metía en jeringa a la boca. No pasaron 5 días y un niño que llevaba 6 años sin comer más que pizza y azúcar, empezó a comer de todo. Entonces, y el cambio neurológico se dio. Mateo es otro niño. No, y ojo, esto está hecho para que si le baja la inflamación a tu hijo va a empezar a comer muchas cosas y va a mejorar su autismo por eso. Exacto. Mejorando su salud, mejora su autismo. No podemos pretender que la condición tenga la culpa. Si fuese así, si no fuese flexible, Raquel todavía estuviera reventándose la cabeza contra la pared en vez de estar pidiéndome novio. Entonces, tenemos que entender que esta condición es flexible, cambia, puede mejorar un montón, pero la raíz, la base es la alimentación. 100%. Ok, sí. Regresemos a la red. Bien. Cuando ya hacen los bloques, doctora. Hay cosas ahí que quiero como que... Ok, dale, aclara cosas. Yo sé que tú has escuchado muchas cosas porque tú escuchas muchas entrevistas a mucha gente. Y hay una de las cosas, porque yo normalmente no veo entrevistas, pero otro día vi una entrevista, no tuya, sino de alguien que empezó a describir lo que es síntomas de intestino permeable. A ver qué te han dicho cuáles son los síntomas de intestino permeable. Dímelo, no lo hemos hablado. Contéstame, ¿cuáles son los síntomas de intestino permeable? Para mí, el mayor síntoma es que se rían solos. Niños que se ríen solos. Niños que se caen y no les duele. O sea, mi hija se rompió ¿cómo se dice? El la mía se le usó el hombro también. Y no lloró. Sí. Raquel se reía sola, histérica. Y yo decía, ¿qué está pensando la peladita? ¿Por qué se ría sola sin razón? Ahora sé que por el intestino permeable estaba totalmente dopada, ¿verdad? Pero realmente esos son los que más sé. Bueno. Ahí voy a decir que yo lo estoy poniendo en mis redes que esto es un mito. ¿De verdad? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no creo nada de lo que a mí me dicen. Igual que un paciente que levanta puntas, ¿solamente es oxalato? Esa es otra pregunta para otro podcast. No necesariamente. Okay. Oxalato es otra cosa más. Bueno, este síntoma que me está diciendo pueden estar presentes en intestino permeable. Pueden. Okay. Pero no todo niño que se ríe solo tiene intestino permeable. No todo niño que tiene tolerancia al dolor tampoco. Porque aquí en la parte de la tolerancia al dolor juega el importante rol las endorfinas por alimentos, que son un montón de endorfinas que son medibles, y yo te puedo decir a ti qué endorfina produce tu hijo. La endorfina, ¿qué significa? Todo el mundo está relacionado con el tema del fentanil en diferentes países por adicción. Endorfina, endorfina. Se habla de un narcótico. ¿Sí? Estos niños son capaces, no solamente estos niños, cierto tipo de microbiota, cuando le pones cierto tipo de alimento procesado, y lácteos, algunos lácteos pueden generar endorfínicos, sustancias químicas y similares a la endorfina. Entonces, es una droga que, soy anestesiólogo, sabemos que una vez que tú eres expuesto a una morfina, tu cuerpo, tu forma de producir neurotransmisores que son química del cerebro y de la médula espinal cambian para siempre. Wow. ¿Sí? ¿Eres adicto a estas cosas también o no? Y eso es una tendencia de adicciones, se ha estudiado también. El que generó endorfina de niño con un alimento, porque eso nada más no se da en autismo, el mecanismo de las endorfinas. Se da en mucha gente que es neurotípica y normal. Pero vemos que es aquellas personas que tú dices, tomó un narcótico y se quedó para la vida entera en la calle. Otro salió
tomó y salió como si nada. Es porque los receptores extraneuronales que se forman en el postsináptico por la expresión constante de endorfinas nunca más se regresan. Si alguien fue expuesto a endorfinas endógenas durante su infancia y su vida adulta, no le regresa más y tomas un poquito de endorfina, de morfina o de merol o de fentanil y no hay quien te saque de la droga. Quiere decir que un niño que estuvo expuesto a alimentos que le causaban este fenómeno, siempre que le des ese alimento va a ser difícil quitárselos y le va a afectar su salud. Y cuando lo vas a quitar, haz un signo de abstinencia como un drogadicto. Y una pregunta. Y empiezas a comer como loco y a llorar y se desespera. Y el mismo concepto con la dopamina. El mismo concepto. Ok, entonces, el mito que yo creía de que un intestino permeable significaba, un niño que se reía solo podía tener o tenía un intestino permeable, no significa que no lo tenga, sino que puede ser otra cosa. O sea, no es que sea un mito. O sea, un niño puede ser un intestino permeable como puede ser un montón de otras cosas. O sea, sí es un mito porque no el 100% que se ríe solo tiene intestino permeable. Estos ojitos, yo tengo mi plataforma de datos. Buenísima. Estos ojitos lo vieron. O sea, no es así. Solo para que te diagnostiquen intestino permeable, tú tienes 2 marcadores. Voy a dar una primicia porque no se maneja mucho en la información de estas latitudes ni Estados Unidos. Pero para diagnosticar un intestino permeable usamos una molécula que se llama sonolina, que todo el mundo la maneja. Pero existe otra que se llama GABA. Okay. GABA, suplemento que las mamás de biomedicina le dan a sus hijos. Los altos niveles de GABA a nivel intestinal hacen intestino permeable. No le des GABA a tu hijo, por favor. No le des GABA. Claro, lo que pasa es que hay tantos modelos y son tan viejos y no son personas que se actualizan. Miles de personas dan GABA, inulina también dan, muchas cosas. Y digo, hay ciertos casos que me imagino que servirá, pero nada nunca de manera general. Entonces, regresemos a esta dieta. Ok. Sabemos, lo que yo he entendido, porque ha sido una charla complicada, es porque tú sabes tanto y es tan científico. Básicamente, el cuerpo de una persona con autismo es multifactorial. Sí. Hay un montón de problemas médicos que están pasando a la vez, que por eso necesitas un médico como la doctora para descubrir cuáles son. Pero como mínimo, si vamos a sacar algo de este podcast, porque sabes que pues, en este momento no puedes acudir a la doctora, ok, la red, sacarlo procesado. Sacarlo químico, rotar los alimentos. Yo sé que tú dices un mínimo de 3 días, un máximo de 7. Sí, exactamente. Y ese cambio tiene que sostenerlo por mes y medio para que empieces a ver los primeros cambios en la bioquímica, o sea, en los metabolitos que se generan a nivel intestinal y en el cuerpo, en la sangre, por el cambio alimenticio, para que entonces exista un cambio en la clínica del paciente. Pero ha pasado una cosa, por ejemplo, con Raquel. Vamos a estar claros, Raquel lleva dieta a dieta bajo tu misma instrucción desde que tienes 2 años y medio. Tú llevas tratando a Raquel más de una década. Pero la pobre Raquel le tocó, la pobre Raquel no. Lastimosamente, y a mi pobre hija también, le tocó una dieta que estaba incipiente, sin base científica como tenemos ahorita. A ver, yo digo que ella tuvo tuvo muy afortunada de conocerte hace tanto tiempo. Sabías lo que sabías y ahora sabes más. Pero pasó que yo me quedé asombrada cuando le quitamos el procesador, lo que salió de la piel de Raquel. Sí, no, eso fue... Yo casi me muero. Yo estaba viajando. Era un detox que salió ahí. Sí, y todo lo que hicimos, escuchen esto porque no se lo van a creer. Todo, el único cambio que hicimos con Raquel fue que la doctora empezó la dieta red. Empezamos a cambiarle cada 4 días su alimento, quedándonos, si comía pollo era solamente pollo, si comía el día de carne era solamente carne. Ella la niña es que yo que voy a desayunar pollo o voy a desayunar pescado, y es que ese es tu desayuno, querida. Bueno, la cosa es que pasaron un par de días de dieta, la niña estaba tolerando bien y yo me fui de viaje. Me escribe mi hija Marcela: mami, algo le pasa a Raquel. Yo, ¿por qué? Tiene unos puntitos negros en el cuerpo y me dijo la nana que eso es tinta. Pero mami, yo lo dudo. Y me empieza a mandar fotos de la espalda de Raquel. Y los brazos también. No, sí, pero los brazos todavía Raquel pudiese en teoría alcanzárselos y pintárselos con pluma, porque parecía pluma negra, bolígrafo negro. Me dice: mami, yo no creo que la nana tiene razón. Mira la espalda. La espalda estaba llena de estos puntos negros. Lo que es esto. Entonces le digo: Marce, agarra un trapito blanco, llénalo de agua y límpialo para ver qué sale. Y ella lo limpió. Y todo eso salió negro en la toalla. O como jean negro así. Sí, como un jean, como un wash negro. Así, sí. Y yo, ¿qué será? Bueno, ¿sabes qué? Se rellenó de nuevo. Mira, el día siguiente, la tutora: señora Miriam, mira esta foto, toda negra de vuelta. Y yo te empiezo a mandar mensajes. Le digo: Dolly, ¿alguna vez viste esto? Porque la niña tenía puntos negros por todo el cuerpo. Y tú me dijiste: Miriam, pueden ser
larvas, o qué fue lo que me dijiste, que casi me muero. Yo pensé que debe ser un detox, pero meter en sauna. Como puede haber sido, no sabíamos si eran bichitos saliendo, no sabíamos si era tóxico, si era químico. Todo lo que habíamos hecho era cambiarle la dieta. Ahora, la doctora la mandó a la sauna y Raquel chorreaba sudor negro. Así. O sea, y yo como estaba de viaje no tuvimos la oportunidad de chequear en laboratorio qué era eso. Ya era un fin de semana, pero ya el lunes ya estaba sin hollín. Claro, ya el lunes estaba blanquita, perfecto. O sea, pero una cosa que tú limpiabas, y yo tengo foto de esto, te lo voy a dar, Emmanuel, para que me lo pongas en el podcast, para que la gente lo vea, pero tenemos foto de esto. ¿Ok? Tú la limpiabas y quedaba perfecta. De repente, ¡fum!, brotaba lo negro de vuelta. Sabemos que algo pasó en su cuerpo. ¿Qué habrá sido? No sé, pero un detox 100%. Recordemos que el xenobioma el microbioma es un xenobioma. De repente pienso que los poros de Raquel estaban tapados de tóxicos. Y al bajar la toxicidad de la ingesta de alimentos, el cuerpo empieza a arrancar algo y empezó a excretar todos estos tóxicos. Pero nos tocaba era coger el sudor y evaluar. Claro, bueno, ya tendremos la oportunidad con otro niño. El tema es que mira lo que quería tocar con Raquel. Porque dijiste mes y medio. Raquel empezó red, ya yo me quedé tranquila, la niña sin duda estaba mejorando, estaba mucho más tranquila, los estereotipos que Raquel, yo ya estaba acostumbrada a verla con estereotipias, ya se le habían ido. El día del cumpleaños de Raquel, ¿te recuerdas? Habíamos negociado con Raquel, si tú haces un mes de dieta libre de procesados, el día de tu cumpleaños te vamos a dar una torta gluten free, dairy free, todo free, pero es procesada. Yo tengo video de mi hija ese día de cómo las estereotipias se dispararon, que esa niña estaba con una hiperactividad y una tan poca coherencia. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y hemos vivido tantos años comiendo de esta manera. Yo juraba que era la dieta perfecta, gluten free, dairy free. O sea, mi hija un día comió un pedazo de pan y la hice vomitarlo. O sea, yo era la mamá perfecta de la dieta perfecta, ni cerca. Entonces, ok, ya después de eso empezamos dieta de vuelta estrictamente. Y creo que la hice alrededor de 3 meses. A los 3 meses empezamos a meterle variedad. Y tuvo regresión. Entonces, eso es lo que yo quiero entender. No es un mes y medio realmente. Tendría que ser más tiempo. No es que quites la dieta, sino un mes y medio para que veas algo realmente, una escala. Cambio. Hay unos que escalan a las 2 semanas. Hay unos que Mi escalan hija tuvo cambio a los 3 días. O sea, pero ese detox fue un cambio. Para que haga una escalada así. Ahora vamos a poner otro paciente que no le gusta que yo le mencione de ejemplo, pero tengo que mencionarla. No menciona el nombre entonces. Bueno, si no le gusta, después se queja. O sea, no, es mi hija, mi propia hija. Ok, porque se queje, porque se va a quejar igual toda la vida. Así son los hijos. Así son los hijos. Ya estábamos bien. O sea, ¿a qué le llamamos autismo? Alteraciones en la comunicación, comprensión, socialización y conductas repetitivas y estereotipadas. ¿Verdad? Bueno, mi hija estaba en primer grado, recuerdo como ahorita, y tengo de testigo su tutor y mi familia entera. Ella me dice, mamá, por favor, y este año escolar me fue bien, ya aprendí a leer, estoy bien, hablo todo bien, así. Por favor, llévame a comer pizza a N. Lee, para no dar una propaganda. La pizzería famosa. Entonces, y yo dije, bueno, sí, vamos, porque ya esta niña, como yo apenas estaba empezando esto, no entendía tanto esto. Dije, bueno, sí, entonces vamos, y fuimos y pedimos una pizza de pepperoni con doble queso mozzarella. Nunca me olvido, ¿sí? Bien deliciosa, así, riquísima. Se la come la niña con una Coca-Cola normal, ¿sí? Nos vamos. Mi hija perdió el lenguaje por 8 meses, Miriam. Era para morirse. Dejó de hablar. Totalmente. Y las conductas loquísimas, así como antes. ¿Qué aprendí de esto yo? Wow. Bueno, ya mi hija tiene 18 años. Ella puede ir al lugar favorito de pizza y comerse una pizza. Y mi hija hace cambios en comunicación, comprensión, socialización. No. Entonces, le quiero decir con esto a los padres, esto es un tiempo. Te lo digo yo porque sí, no puede ser que mi hija sea la única rara de la fisiología humana. No, es una más. Es algo, entonces lo que nos estás tratando de decir es que si hacemos una dieta casi que perfecta por un suficiente tiempo, esto es recuperable. Te voy a explicar por qué. Y te voy a decir la respuesta científica sin que la haya comprobado. Si tú llegas al 5% de un bioma, vamos a poner que esta es la que procesa leche. Ok. Cuando yo llego al 5% la perdí, ¿verdad? Pero esta dieta que procesa leche está en la carne de la vaca, ¿verdad? Esta bacteria. Y ponte que yo empiezo a darle carne 5 años rotativamente, ¿sí? Se empezó a nutrir y esto empezó a subir del 5%. Cuando arriba del 5% hacia arriba, en 2-3 años esos conteos van arriba a niveles ya que pueden hacer una función. Entonces, si yo me mantengo en estas dietas sanas así, llega un momento donde mi hijo va a poder comer todo y no tener ningún tipo de regresión. Te lo apunto y lo firmo y que me lo escribas.
en una apuesta, porque lo he vivido no con mi hija nada más, sino con muchos pacientes. Me llegó otro que fue al mismo tiempo de mi hija, que me tocó la puerta y me dice, doctora Dolly, con 19 años, estoy estudiando ingeniería informática en la Universidad Tecnológica y ya quiero saber cuándo tengo que soltar la dieta rotatoria. Yo lo empecé a ver a los 6 años, bastante tiempo. A él le puse una dieta rotatoria, pero no como las de ahora. Y le permitía muchos procesados. Y quiero saber si ya puedo probar cerveza o alcohol. ¿Por qué? Porque ya tengo 19 años. Y cuénteme qué era lo que yo tenía, porque mi papá y mi mamá no me han podido decir. ¿Qué era lo que yo tenía? A ver. Wow. Bueno, que la comida te altera tu sistema inmune, además del sistema inmune te produce inflamación y te alteró la comprensión, la comunicación, la socialización. Pero estoy segura ya que tú te has mantenido tanto tiempo comiendo así. Métete un poco de... Yo ya lo había dado de alta, como a los 12 años. Yo le dije, ya vete, porque ya estaba así. Me hablaba todo como un ingeniero, yo digo, ya vete. Claro. Sigue comiendo así, pero ahora él venía para sus exámenes, sus evaluaciones. Y que yo me quiero nutrir celularmente, quiero mantenerme, saber qué probióticos tengo que tomar y cuánto yo me puedo salir. Él se sale y no le pasa nada, pero él regresa. Porque el que aprende esta cultura de vida desde pequeño sabe que nos conviene comer de la tierra o la humanidad va a acabarse. Eso no sí dice que en 9 años va a pasar ¿qué con los... O sea, lo que está pasando con las estadísticas de la CDC, desde 1970 que lo están viendo, en 1970 el autismo estaba 1 en 10.000 casos y en 2023 está 1 en 36, subiendo como un 14% por año. Y el doctor Nicolás hizo la conversión. Él dijo, a ver, si es un 14% por año y estamos 1 en 36, pues para 2032 estamos 1 en 50, o sea, 1 en 2. 50%. 50%. Entonces, claro, tenemos que hacer algo. Si ustedes están viendo este podcast, sin duda es porque ya lo tienes en casa. Y esta dieta realmente hay una manera de hacerla muy personalizada con la doctora. Si por ahora no lo puedes hacer, ven acá, quitar procesados, ya tienes una ganancia muy grande. Pero me encantó entender el mecanismo. O sea, me encantó escuchar lo que me acabas de decir, que si yo bien sé que Raquel ha perdido o nunca tuvo ciertas especies que la dejan comer ciertas cosas, porque un procesado ya la altera, imagínate un pedazo de pan de verdad, ¿ok? Pero al estar comiendo otras cosas, la está nutriendo su microbioma de tal manera que algún día podrá probar cosas nuevas. Y eso me da alegría. Eso ilusiona. A mí me ilusiona mucho. Yo quiero saber, la red, ¿por cuánto tiempo uno de verdad tendría que hacerla? Sin ver regresión. Porque digamos que ya Raquel lleva 6 meses, ¿verdad? Y yo sé que ahora con Raquel estamos haciendo cosas muy bonitas y créeme que no lo voy a soltar, pero digamos que de aquí al año que viene. Mira, tú sabes que Raquel, una vez que le quité el procesado, no me habló más. O sea, ella nunca me habló, no me quiere mucho porque yo soy la que le pone cosas por las venas, soy la que le quita la comida, no me quiere. Ahorita con las cosas que estamos haciendo, y ya tiene su dieta un par de tiempo, que su tutora me dijo que su comprensión mejoró muchísimo con esta dieta y que esta tutora es rígida, sí. Así que hay que creerle. Sí. Entonces, Raquel, esta semana Miriam me dijo que yo tenía un perfume, huele rico, y me dio un abrazo. Yo dije, miércoles, aquí pasó algo raro porque ella no me mira, o sea, ella no me quiere. Digo que no me quiere porque yo le he quitado la comida, ¿me entiendes? Y ella le encanta el procesado, ya sabe, esta es la que dice si no. O sea, no sé si no te quiere, porque te digo, yo... O sea, me asocia como que yo le quito la comida. Sí, no, pero en verdad sí piensa que eres ladrona, o sea, sí, piénsalo. Sí. Para el que no sabe, para el que no sabe, o sea, esto fue uno, te lo juro que voy a ver si encuentro la carta para que lo metas. Porque por favor, mete la carta. Tú tienes que tener la carta en uno de tus WhatsApp. Yo lo voy a encontrar. Ok, al parecer Raquel estaba en una clase donde ella tenía que inventarse un cosa policial, como que un reporte policial de un crimen. Y tenía que venir desde su imaginación. Entonces Raquel nominó, ¿verdad?, su cuento La ladrona de cartucheras. Y dijo, había una vez una doctora llamada la doctora Dolly León que se robaba las cartucheras rosadas de los pobres niños inocentes. Que llegaban al consultorio. Sí, y que llevaban al consultorio con su cartuchera Flora Salud y de repente el niño se iba sin la cartuchera y de repente llega una famosa detective llamada Miriam Gimal. Que todo lo soluciona. Yo era. Era la mamá. Y ella iba a encontrar a esta ladrona y básicamente dio con la doctora Dolly de León y le dio una buena lección. Sí. La puso a hacer cuclillas, push-ups, a correr 50 yardas, no sé. Y más nunca la doctora robó.
Entonces eso venía con un dibujo, ¿no? Y ojalá lo encuentre para mostrárselo. Entonces estoy yo con una princesita y está la doctora Dolly con los labios rojos y el pelo, no toda sexipilosa, tipo la malvada de la princesa. No, pero no hemos muerto de risa porque para bien o para mal, o sea, yo la salvo y tú le quitas cosas o le metes el chuzo y bueno, total que sí es verdad que Raquel se ha sentido mucho mejor. Especialmente con todo lo que estamos haciendo ahorita, que le contaremos más adelante, porque este protocolo que la doctora está implementando está bajo investigación todavía, así que no lo vamos a contar ahorita, pero lo contaremos más adelante. Pero en sentirse mejor, ya Raquel viene y la abrazó el otro día. Y todo el mundo sabe, un abrazo de un niño con autismo es de lo más puro que hay. Lo más lindo. Ellos no te noble. quieren abrazar, no te van a abrazar, ¿ok? No importa cuánto mami ve y abraza. Pues, si tú lo vas a forzar, la persona pero si es natural del niño que viene y te abraza, recíbelo como el regalo más grande, porque viene de algo muy puro. Y un elogio. El perfume está rico. Sí, como que, O sea que mi perfume estaba rico. Un elogio. O sea, de verdad que yo me quedé diciendo. Pero ese abrazo, yo dije, wow, ok, ya la aceptó. Ahora bien, mi pregunta, doctora. ¿Cuánto tiempo más tiene que... O sea, ¿cuándo yo pudiese, por ejemplo, digamos que, cuánto tiempo tiene que pasar entre que yo pruebe nuevamente poder darle a ella 2 proteínas en un día? Realmente la respuesta está en la alfa diversidad y la beta diversidad. ¿Y en español? Que el bosque esté repleto de bacterias. Se puede medir ya. Quiere decir que luego de un buen rato yo puedo medirle nuevamente el microbioma y después decir, mira, ¿me está preparada o no está preparada? Exacto. O de manera empírica, o sea, ¿se dice así? Cuando empírica, sí. Empírica, es que yo pienso en inglés y dices empirical, entonces a veces la palabra me sale mal. Bueno, hay una cosa muy interesante que me acaba de acordar. Es que todo es papers. La gente que ha colocado FMT en autismo, que sabemos que yo puse el primero, otra gente de otras latitudes como Arizona, el doctor Tomás Borodi, coinciden en lo mismo que vi yo, que la máxima reproducción de las especies que se logra con la primera siembra que tú pongas de este bosque será al año y medio. Entonces, aquí hay una respuesta, Miriam. Año y medio de dieta. Exacto. Y de FMT. No necesariamente FMT. Al año y medio está repoblando y tú repoblas con comida. Wow. Comida de la tierra. O sea, todos son cada vez que Raquel come algo de la tierra, ella se le mete estos alimentos yo adentro. Yo creo que lo apuntemos hoy y lo dejamos por testigo. Cuenta cuando empezamos la red. Y vamos a exponerla a procesado gluten free, año y medio después de haber empezado una dieta así. Para ver cómo le va. Sin dejarla con ese estilo de vida, solo para que lo pruebe, esporádicamente, para que veamos cómo le va. Y esto tiene que mostrarnos lo siguiente. O sea, nosotros vemos es como un bloque de hielo y la punta que estamos viendo se llama autismo. Todo lo que está abajo es la realidad. O suicidio, o bipolaridad, o enfermedades autoinmunes, o sangrados digestivos como esto que dije, pero lo profundo es lo que está abajo. El consejo que yo quiero dar y lo que le digo a toda la familia y que lo que estoy enfocado ahorita es que tratemos de llevar esto, que no es que el bicho raro es el niño, es que el raro son todos, que el niño está así. Claro. Todos tenemos que comer urgente a repoblar el microbioma o no sé qué va a pasar por las estadísticas que sacó el doctor Nicolás. Y más las personas que quieren quedar embarazadas de vuelta o que están dando a pecho. Así. ¿Verdad? Yo vi una mamá dando a pecho tomando una Coca-Cola. Yo digo, perdón, una gaseosa, porque en verdad no tengo nada en contra de ninguna marca. Es simplemente, ahorita mismo realmente urge regresar a lo natural. Yo tengo una pregunta que todavía no entiendo al 100%. Sin duda entiendo lo que pasa cuando bajamos la variedad. O sea, si solamente vamos a dar una proteína, un carbohidrato, una fruta, un aceite, sabemos que eso baja inflamación porque el microbioma no está tan ocupado. O sea, es como un descanso a ese sistema digestivo, ¿verdad? No solamente eso, al sistema inmune. Ok, entonces al yo bajar variedad por día, a siempre dar lo mismo ese mismo día, el sistema inmune se relaja. Vamos a decir, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que tú tienes alergia, para que los que entiendan así, alergia a café. Okay. Y no lo sé. Okay. Y tampoco se me ha hecho un brote así. Pero empecé a notar como, por ejemplo, baja inmunidad, que cuando me pican insectos me inflamo o me empiezo a alterar un poco el carácter, que soy un poquito agresivo. O estoy más irritable. ¿Sí? Estamos hablando de gente normal, entre comillas, neurotípicas, pues. Y tengo esta alergia al café y empiezo todos los días café, ¿verdad? Asumo que es otra cosa. Entonces viene un resfriado y me da asma. Esa es una persona que tiene un sistema inmune trabajando al tope, ¿me entiendes? Claro. Todas estas que yo te estoy diciendo son inferencias que yo hago de lo que leo. Entonces yo digo,
voy a poner a descansar esto. Si yo hago una alergia, una sensibilidad, una intolerancia por arroz ahorita, yo se lo ofrezco a la persona 7 días después, tengo un margen de tiempo en que esos mediadores inflamatorios bajen, que ese sistema inmune como que descargue. Y si es así, porque la gente está respondiendo. Claro, no, yo soy testigo. Entonces, ok, al bajar la variedad en la red estamos bajando inflamación. No, o sea, no es que baje variedad. Tú ya estás aumentando la variedad de alimentación. No, yo digo por día. Por día, sí. O sea, si hoy solamente puedo comer pollo, mi sistema digestivo solamente tiene que digerir ese pollo. Okay. Mi sistema inmune solo se va a desencadenar por pollo, camote y ponte y cebolla, claro, ¿verdad? Y, ok, entonces también me gusta de parte de tener solamente esos pocos alimentos ese día, es que te puedes dar cuenta si ese niño se dispara. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si el día que mi hija comió pollo, arroz, brócoli y fresas tuvo un buen día, ¿verdad? Ese mismo día se va a volver a repetir en una semana. Ajá. Yo escribo, hoy hizo un buen día. Viene el día siguiente. El día que Raquel comió ocra, que es un vegetal, carne y coliflor, por un ejemplo, y banana, tuvo un día pésimo. Yo lo escribo. Lo vuelvo a repetir la semana entrante. Y si eso vuelve a pasarle, el día de la ocra, que se me inflamó y que fue fatal, si eso vuelve a pasar, ya yo sé que uno de esos alimentos está comprometiendo a mi hija. Uno de esos está causando eso. Pero quiero decirte que los mecanismos no solamente son inflamación, son inmunología o también digestión. O sea, quiere decir malestar, pues. Va a estar mal y lo altera. Okay. Entonces yo no lo ve. Yo no tengo que buscar entre 100 ingredientes cuáles son los que la tienen mal. Solamente tengo que buscar entre 4 y 5 de ese día que se volvió a repetir o no. 100% del día que ella comió ocra es un día que a Raquel le fue mal. Entonces ahí voy a poder investigar de esos cuáles son los que la lastimaron. ¿Ok? Ahora bien, ya entendemos esa parte. ¿Por qué la rotación? ¿Por qué un niño no puede comer lo mismo todos los días? ¿Qué sucede? ¿De dónde lo observé? Eso es simplemente observación. Mando una prueba de IgG alimentarias, que son sensibilidades, a un niño. Me sale, ponte, corvina, 0. Entonces yo le pregunto al papá, ¿alguna vez comió corvina? Me dice, no, jamás. Ok. Normalmente la gente diría, puedes comer corvina, ¿verdad? Yo le digo, no sé si puedes comer corvina porque nunca lo he puesto a corvina. ¿Me expliqué? Si yo le digo eso y el papá empezó a decir, no, le sale 0 en corvina, le empecé a dar corvina los 7 días a la semana, por 3 meses, a las 3 meses viene, doctora, mi hijo está raro, se tira al piso, esto no sirve para nada. Hagamos otra prueba de intolerancia, sensibilidades, perdón. Corvina 4 cruces. Ahí empecé a observar a Miriam. Yo digo, esto se trata de la repetición. Cuando comemos mucho de lo mismo, nuestros cuerpos, claro, porque... Si tienes un procesamiento parcial, si ese alimento dispara un poco el sistema inmune, lo dispara todos los días. Si yo le doy un descanso, lo que te estoy explicando, no, puede ser que nunca me llegue a marcar ninguna raya o ningún nivel en sensibilidad o alergia. Wow. Pero si yo se lo empiezo a dar todos los días, se dispara un alergeno. O sea, que lo que estás haciendo es buscando... Ya sabemos que... Mira, que lo primero que la doctora dijo este live es que el niño autista casi no puede comer nada. Es intolerante casi que a todo porque su sistema no tiene... Las bacterias. Ajá. Entonces, rotando esos alimentos, por lo menos se cura en salud de que no está causándole una intolerancia severa al alimento, ¿verdad? Porque cada vez que tú comes un poquito de algo que un disparo del sistema inmune y un disparo. Ok, entonces cada vez, digamos que yo no puedo comer arroz y lo como todos los días, no es que yo voy a vencer mi alergia al arroz. No. Simplemente mi cuerpo va a seguir sumando y sumando esta respuesta inmune y me voy a enfermar. Pero ¿dónde va a salir? O sea, mi conducta, mi salud, capaz depresión, ¿verdad? O sea, en el caso de mi hija... Diabetes tipo 2. Claro. O sea, yo tengo diabetes tipo 2 en niños de autismo con 2 años. Hígado graso en un niño con 3 años. Wow. Y es porque su sistema inmune no funciona porque come lo mismo todo el tiempo y justamente ese alimento que come, él no lo puede comer. Y la base más atrás de eso siempre será el microbioma. Claro. No nos podemos quedar pensando que toda la vida vamos a quedar sin comer. Necesitamos nutrir eso. O sea, hay que comer. Ok, entonces vamos de vuelta. El microbioma es un conjunto de bacterias buenas y malas que tienen que estar en balance. Los niños con autismo tienen muy poca buena flora, ¿no? Muy pocos bichos positivos. Tienen baja diversidad. Los alimentos tienen diversidad. Entonces, entre más variedad, más diversidad le empiezas a meter por boca a tu hijo. Si no está comiendo y está selectivo es porque está tan inflamado que no tolera nada. Entonces... Cuando yo le empiezo a rotar los alimentos a mi hija,
¿ok? Y yo lo estoy como que echando para que la gente lo entienda bien. Le empiezo a rotar los Y alimentos. todos los días le pongo una cosa diferente y todo, le estoy nutriendo de diferentes bacterias de la tierra, ¿ok? Que eventualmente van a sanar ese aparato, ¿ok? Y ella va a poder comer más cosas. Lo roto porque como ya sé que tiene un sistema con poca diversidad, no puedo darle lo mismo a ese sistema inmune, no le puedo dar excusa al sistema inmune o extra carga para que me dé los golpes. Entonces le voy dando poquitos golpes con diferentes cosas para que no se me acostumbre a un golpe más fuerte, ¿cierto? Le voy dando poquito, lo voy rotando y el niño por un lado va a tener el golpe de la inmunidad, pero por el otro le estoy metiendo tantas especies buenas que va sanando la inmunidad. Correcto. ¿Cierto? Y como un círculo. Su sistema digestivo, su proceso inflamatorio y su limpieza de tóxicos. Wow. Mira, yo tengo una mamá... ¿Se mamá... entiende? Emanuel, tú que estás acá. Yo tengo una mamá ¿Sí se entiende lo que estamos tratando de llegar? Porque yo lo que quiero es saber, es que tú y yo nos emocionamos tanto, pero sí quiero saber si lo que hemos dicho la gente sí lo va a entender perfectamente. Yo creo que sí. ¿Sí? Creo que sí lo va a entender. Y yo tengo una mamá que te voy a decir para invitarla. Primero le voy a preguntar a esta mamá, su niña en pandemia, yo empecé a ver a la niña a los 2 años y no, ella y yo no queremos hablar de diagnóstico, queremos hablar de síntomas. Síntomas de alteraciones de comprensión, comunicación, socialización. Ella sí tenía un poquito de sangrecita. En las heces a veces se le pintaba un poquito de sangre. Comunicación, socialización, conductas, y socialización, todo lo alterado típico que se pone en un marco para dar un diagnóstico. Okay. Pero ella y yo somos madres que no queremos dar eso y yo soy un científico que no quiero dar eso tampoco. Okay. Entonces empecé a trabajar con ella. Ella es una persona que es ingeniera y su esposo también. Por lo tanto, la mente de cada quien se desarrolla de acuerdo a su profesión. Con esa mujer yo aprendí demasiado. Ella es ingeniera, entonces el niño hizo esto, pero la niña estaba bien porque tenía un pediatra que la llevó cuidándole, no darle procesados, como hasta los 2 años. Entonces la mamá se va de viaje y ahí la abuela entra en cosas sin querer y dice, no, esta niña de verdad, mi hija está mal porque no le ha dado nada de lo rico de la vida. Vamos a darle que el pancito, que la lechita. ¿Ya? Y cuando la mamá viene de viaje, de trabajo, que creo que demoró como 15 días, ya la niña tenía todos los síntomas floridos así, marca tigre. Y el pediatra que le había dado su comida de no procesados, así, me la manda a la niña. Y entonces empezamos con ella. Con ella yo cerré lo de esta niña, lo cerré, porque todo en la vida es observación. La ciencia es observación. La mamá me dijo... Y experiencia, y tú tienes bastante. Le voy a quitar todo, me dijo mamá, porque mi hija no estaba así, doctora. Le voy a quitar todo. Le hicimos unas pruebas que miden la respuesta celular al alimento, que eso lo voy a ver si lo incorporo pronto en mi lista básica de pruebas. Entonces le hicimos esa prueba, le quitamos los alimentos por allí, los alimentos inmunológicos, y luego ella me dice, doctora, falta algo más. Mira, la primera edad. Doctora, falta algo más que mi hija no procesa, así me lo dijo, y no sé qué es, y no sé si es gastrointestinal, no sé si es inmunología, no sé qué es, porque la mujer te habla así, pero es verídico. Entonces vamos a reducir más. Le vamos a dar por día, doctora. Dale pues. Entonces, nunca olvido que introdujimos pollo, yo la molesto a ella porque le digo, es una loca en verdad, pero una loca con tanta razón. Y yo quiero que ella haga un libro. Ella dice, cuando introduje pollo, nunca metimos nada procesado. No, porque esta mamá todo lo hacía de cero, no sé qué. Ella dijo, introduje pollo y mi hija ya había arrancado, empezó a decir palabritas, tenía como 6 meses de dieta, introduje pollo, doctora, y empezó a hacer. Yo es que, ¿y eso? Doctora, ella nunca había hecho eso. ¿Y eso qué tiene que ver? Doctora, ¿cómo que eso no tiene que ver? Usted sabe todo lo que es eso cerebralmente. Le voy a quitar el pollo. Y a los síntomas se fue. Y así se la llevó. Cayó pandemia, ¿me entiendes? Y en pandemia ella me manda un video donde frente a su casa sale un hombre desnudo. Te estoy hablando de un niño que había perdido todas estas cosas que te expliqué. Wow. Que no quiero decir diagnóstico. Por respeto a esta niña y por respeto a su mamá y por respeto a mí misma, porque yo también pienso igual. Entonces la niña pasa un hombre desnudo al frente que está cogiendo sol en un balcón al frente y la mamá la está grabando, que ella salió al balcón y la niña dice, mamá, hay que llamar a la policía. Y la mamá dice, ¿por qué? Y ella contesta, porque eso es un acto inmoral. Wow. Esta niña hizo un evento para padres el otro día y la mamá explicó la dieta esta, en su forma de decirlo, pero es la misma dieta. Rotatoria, red. No, pero con la observación esta fina. Claro. Ese es el siguiente nivel. Claro, háblanos de la observación fina. ¿Cómo yo? Eso podemos hacer un podcast después porque ya estoy un poquito que... Ya estás harta. Ok, pero yo sí te puedo decir rapidito. Pero te voy a decir la verdad. Esta niña, está grande, ya tiene como 8 años creo. Le preguntaron sobre las meriendas y ella dijo en la intervención,
Mamás, ¿pero por qué quieren darle comida chatarra a sus hijos de merienda? ¿Por qué no le pueden dar pollito o papitas o camote? ¿Por qué tienen que darle comida que no le viene de provecho, que lo va a alterar, que no va a dejar que la aprenda igual en la escuela, que no se va a poder concentrar y que se va a portar mal? Si se puede portar como un angelito. Yo me morí. La misma niña. Imagínate. Esta niña solo hizo esto Miriam con dieta. Y no tuvo que hacer más nada. Yo le puse poquito probiótico, le dije, vamos a ponerlo, tú sabes que yo mando una cápsula de Luya y no sé cuánto y le dan, doctora, ¿cuántos gramos usted quiere de este probiótico? O sea, te voló la cabeza. También tenía cabeza de ingeniera la niña. La mamá compró una pesa para sacarle la cantidad esa. No, es una locura. Mira, eso se llama compromiso. Yo creo que... Las mamás hacen unas locuras, las mamás son unas guerreras de verdad a otros niveles. Yo creo que este podcast ya está lleno de muchas cosas. Lo único que quiero agregar es que si decidas hacer la red, básicamente algo que tú me dijiste, porque una mamá que te preguntó, pero ¿cómo yo sé que le hace mal? Bueno, a ver, si tu hijo usualmente, no sé, salta 20 veces y comió manzana y salta 30, empeoró con la manzana. Si salta 20 y tuvo un buen día y saltó 10, pues mejoró con esa alimentación. Entonces, simplemente tú conoces a tu hijo mejor que nadie, toma nota, ¿verdad?, de todas sus conductas y ve viendo cada día que vas rotando alimentos, ¿qué pasó ese día? Si estuvo mejor, en qué estuvo mejor, si estuvo peor, por qué estuvo peor, si estuvo estable, y vas notando y tú misma vas poniendo y sacando esos alimentos. Entonces yo creo que van a tener que ver este podcast varias veces. Hay bastantes cosas aquí que si las dan y vuelta atrás, pueden hacerlo. 100%. Lo importante es lo que tú dijiste, si no puedes hacer 7 bloques, le rotas 3. Claro. Rotando todos los componentes que tu abuela le pondría a una comida, un carbohidrato, una proteína, una grasa, un vegetal, una fruta, una especie para prepararlo. Una especie. Otro día haces igual, ¿verdad? Bueno, entonces, no, pero doctora, eso es para los que comen sin procesado. Si come procesado, le das procesado gluten free, pero rotándolo. Ahora, ojo, igual. Esto la doctora seguramente lo dice, o sea, no con muchas ganas, pero... No, esto es para sacarlo. Pero si no queda... Ese sacarlo. input para sacarlo, y ese necesita una cita urgente, ese sí. Pero por lo menos para que quiera probar otro sabor. Hay una locura allí, pero cuando tú le rotas, prueba otro sabor. Me gustó el consejo. Quiere decir que si tú no te sientes preparada para cambiar todo sin procesado, por lo menos rótale lo que está comiendo. Correcto. Y solamente con esa rotación va a haber una respuesta dentro de su cuerpo donde va a bajar un poco esa inflamación y vas a tener la oportunidad de meterle sin procesado. Y poco a poco le vas cambiando la dieta. ¿Es así? Correcto. Y otra cosa, si tú quieres dejar la red 1 año, 2 años, ¿no? No pasa nada. No. Si tú haces una dieta 6 meses sin procesado, estás mal. Sin procesado, digamos que por mucho tiempo. Si necesitas funciones por recuperar, tienes que mantenerte en esa dieta porque quiere decir que falta adquirir microbioma. Pero me encantó saber que en los mismos alimentos vivos está el microbioma que nuestros ojos... O sea, la naturaleza va a sanar a nuestros hijos a través de todo esto. Lo que pasa es que si nos salimos de ese concepto y caemos para el otro lado, ya perdimos. Todo lo que acabamos de decir, la red, como para finalizar, ¿sirve para cualquier persona? Para cualquier. Yo vivo así, trato de vivir así. Para cualquier persona, independientemente tenga diagnóstico o no. Una persona que quiere simplemente ser más saludable, vivir menos irritable. Antienvejecimiento. Depresión también. Puedes saber, gente con constipación, qué alimento me da constipación. Gente con reflujo, qué alimento me da reflujo. Depresión, bipolaridad, ataque de pánico, dolor. Wow. Gente, todo está en el microbioma. Todo está en el microbioma. Porque yo siempre estoy ladillándolos a ustedes con este tema. Porque mira toda la ciencia que hay, mira todo lo que ya se sabe. Entonces, nada, espero que esto haya sido de provecho. ¿Algún último consejo que quieras decir antes de cerrar? Recuerden que el alimento que comemos debe ser alimento vivo. ¿Y cuál es el alimento vivo? El alimento que viene sin haber tocado nada de manipulación humana. El alimento que viene de la tierra, el animal que pastó, el alimento que el productor hizo con sus manos, lo marcó, le puso microbioma, lo marcó y lo puso en tu mesa. Todo eso es lo que te va a nutrir y que si tú mantienes en el tiempo esto sostenidamente, puedes lograr que tu microbioma se balance, logre un balance. Simplemente no te puedes ir a procesados. Wow, muchísimas gracias. Y gente, es así como yo sé que un diagnóstico nunca va a ser un pronóstico, porque tenemos ciencia, tenemos doctores como la doctora Dolly de León y tenemos la tierra, tenemos lo que Dios nos dio para sanar. Entonces, no se queden de brazos cruzados. Gracias por escuchar.